Hola Marcelo, ¿cómo te va? El gusto de tenerte aquí en la Argentina hoy. Un placer. El gusto realmente es mío. Hace rato que quería conversar con vos y al fin hemos encontrado la oportunidad. Muy cerca de un acontecimiento político que me gustaría que vos calibres. El acontecimiento del fallo de la Corte del martes de la semana pasada. Es un antes y un después en la política de la Argentina. Es un elemento más a tener en cuenta en un proceso. Primero te diría que no lo sabemos, porque me parece que todos hemos aprendido últimamente que el curso de la historia es imprevisible y está asignado por elementos que desconocemos, ¿no? Hay mucho cisne negro acá, ¿no? Volviendo al libro de Nassim Taleb, ¿no? Si vos mirás el curso de la historia y los grandes acontecimientos históricos, y finalmente nadie los pudo predecir, y en muchos casos han sido resultados hasta de la casualidad, ¿no? O han contradicho fuertemente lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar. Claro. Entonces, primero no sabemos. Segundo, que me parece que dentro del proceso de declinación del kirchnerismo, esto era previsible, ¿no? Y hasta necesario, ¿no? Me parece que no. A ver, quien esté sorprendido por el fallo de la Corte estaba en Júpiter, ¿no? Por lo tanto, me parece un fallo totalmente previsible, con independencia de los detalles, ¿no? De la fecha y de las circunstancias completamente menores sobre si Cristina Kirchner va a ir o no va a ir a Comodoro Pi, o si le van a dar prisión domiciliaria en un lado o en otro. Eso me parece completamente... La Corte dio señales desde febrero o marzo de que iba camino a esto. Sí, y lo más importante de la Corte es que fundamentó el rechazo al recurso de queja, ¿no? La Corte podría haber hecho varias cosas, ¿no? Por ejemplo, rechazarlo in limine, ¿no? Sin siquiera abrirlo. Eso creo que se llama en la jerga tribunalicia la plancheta, ¿no? Si le ponen la plancheta, artículo 280, ni lo abrimos, ¿no? Podría haberlo abierto, ¿no? Y demorar el proceso, o podría haber dado intervención a los fiscales, sobre todo al planteo de Casal, del Procurador General de la Nación, respecto de investigar si no merecía una doble condena, es decir, duplicarlo de 6 a 12 años. Con lo cual se hubiera demorado el proceso, hubiera sido un escándalo, ¿no? Porque la gente decía, y finalmente se sigue demorando el asunto. Pues estaba el argumento de lo demoramos para ver si no es aplicable una condena de 12 años, ¿no? Sí. Pero parece que la Corte hizo bien. Hubiera demorado bastante. Mucho, seguramente mucho. Sí. Porque debía volver a casación. Exacto. Y hubiera habido una sospecha respecto de un acuerdo, etcétera, etcétera. Lo que me pareció más interesante de todo es que la Corte rechazó el recurso de queja, pero yo no soy un especialista, por supuesto, pero por lo que entendí, lo rechazó con fundamentos, ¿no? Sí. Los fundamentos son muy importantes, ¿no? O sea, la Corte no puso cualquier fundamento, ¿no? Sí, la Corte le dijo, claro, usted está bien juzgada, no una sino dos veces, y no hay ningún motivo para que esto llegue aquí a la Corte. Exhibió elementos bastante elocuentes, ¿no? Respecto del fundamento del rechazo. Así que me parece que los acontecimientos en el curso de la historia son imprevisibles y vaya uno a saber en qué termina esta historia. Yo creo que en nada, hoy creo que en nada, que va a haber un poco de ruido naturalmente, pero estoy viendo posiciones en la tele en Buenos Aires especialmente recalcitrantes, ¿no? Es decir, para algunos llamaban el otro día en la tele santuario al edificio de la calle San José, y otros presagiaban un baño de sangre, ¿no? Un 17 de octubre, para ponerlo en el medio. Ni siquiera, un baño de sangre, ¿no? No ocurrió, por lo menos hasta ahora. Yo creo que no, esto no es ni un santuario, ni es un baño de sangre. En el santuario había 200 personas, es decir, no estamos hablando del 17 de octubre, no me parece que estén dadas las circunstancias. Sobre todo por el hecho de que a Milei le va bien, ¿no es cierto? Porque mirá, estamos en el medio de ante la inminencia de un colapso de un gobierno, y la principal líder opositora, con independencia de su conducta, es enviar a la cárcel. Bueno, ponerle que eso puede generar una reacción, digamos, de carácter popular y demás. Pero ni a Milei le va mal electoralmente, ni Cristina Kirchner, que soy un personaje particularmente popular, digamos, ¿no? No.
¿no? He escuchado análisis de todo tipo respecto de dónde queda parada Cristina con el fallo. Carlos Pañi, por ejemplo, dice, cree o apuesta o tiene una hipótesis de que la puede llegar a fortalecer por lo menos internamente dentro del peronismo. Sí, Carlos usó la palabra centralidad, ¿no? Sí. La palabra centralidad, perdón. No, dale. Porque lo que te iba a preguntar la palabra era, centralidad que usó Carlos para explicar el caso es una palabra un poco tramposa, ¿no? Todo el mundo sabe de mi amistad, afecto y respeto por Carlos, ¿no? Pero yo no comparto mucho con él desde este punto de vista. Centralidad se obtiene, si yo ahora agarro un revólver y te pego 4 tiros, obtengo la centralidad, ¿no? Claro. Inmediatamente seríamos tapa de todos los diarios del mundo, ¿no es cierto? ¿Y para qué queremos esa centralidad? Entonces me parece que el término centralidad es un término efímero, ¿no? Es como una cosa líquida. Bueno, estás en el centro de la discusión. ¿Entendés? ¿Vos creés que el peronismo tomó nota de que tiene que reemplazarla? El peronismo no habrá tomado nota, pero tampoco puede hacer nada. Es decir, ¿reemplazarla por quién? ¿Por Kicillof? ¿Entendés? Sí, tiene que aparecer alguien que quiera, además, que dé un paso adelante y lo concrete. Hasta que el peronismo genere un líder de la envergadura de Carlos Menem, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, puede pasar 20 años, o 5, o 7, o no sé. No hay ni uno a la vista. Yo estoy viendo más al peronismo como en un proceso más parecido a lo que fue el PRI mexicano. Lo veo tanto al kirchnerismo como al peronismo en un gran declive, ¿no? Que es, me parece, una de las ¿cómo se dice cuando ocurre un terremoto? Una de las... un remesón. Un remesón, digamos, la réplica. La réplica, digamos, que está relacionada con las razones por las cuales Milei ganó la elección presidencial el año pasado, ¿no? Vimos una mini réplica en la Ciudad de Buenos Aires con la cuestión del triunfo de Adorni sobre casi 20 años de predominio del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora vemos esta otra super réplica con el declive final de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo se reconstruye el orden político argentino? Tampoco nadie lo sabe, ¿no? Si a Milei le va bien, vamos a un orden autocrático, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Porque el planteo de absorción o de incorporación a la Libertad Avanza es incondicionalidad. Total. Que es un prerequisito para lo que acabas de plantear. Un proyecto hegemónico como el de que tuvo Néstor Kirchner originalmente. Y esos proyectos hegemónicos después en algún punto fallan, ¿no es cierto? Por suerte, ¿no? Y en el mediano plazo hay algunos puntos débiles en el proceso de construcción política de un proceso hegemónico encabezado por Milei, particularmente en el plano cambiario. Habrá que ver cuándo y de qué manera. Y en segundo lugar, porque eventualmente la gente podría, en un momento, digamos, de... A ver, estos ciclos son así, ¿viste? Suben, bajan, ¿no? En un momento de baja la gente podría volver a reclamar un orden un poco más democrático que esto, ¿no? Yo creo que vamos a una situación complicada. Pero bueno, me parece que estamos viendo remesones, réplicas, en menor medida o en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Kirchner, del derrumbe de un orden político que dominó Argentina durante 20 años, 2003-2023, y que se derrumbó, ¿no es cierto? Y eso fue capitalizado por Milei, como pudo haber sido capitalizado por... Sí, un ganador, un nuevo presidente como el que finalmente fue Milei. Como ocurrió en Perú, ¿no es cierto?, con un Pedro Castillo, ¿no es cierto?, o como ocurrió en Colombia después del uribismo, ¿no es cierto? Bueno, le tocó a Milei, digamos, estaba ahí, acertó con el discurso, acertó con el método, tuvo un método exitoso, un mecanismo exitoso. Así que me parece que yo no le daría... Ahora, hay un Milei, líder de un espacio ínfimo, que hace una construcción muy exitosa y llega, como ya sabemos, a la presidencia. A partir de ahí tiene que pretender ser líder político de su agrupación. A esa agrupación, en este momento, están subiendo pasajeros que él, en algunos casos, hasta conoce de vista. Pasan por una aduana, pero... Claro. Sí, bueno, pero a ver, hay unos nuevos libertarios que vienen del PRO, del radicalismo, del peronismo menemista, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a reaccionar Milei a esa reunión que antes eran 3 personas, 5, 10, 15 y ahora son
10.000 dirigentes en toda la Argentina. Bueno, no lo sé. Milei tiene, como los Kirchner, un carácter político faccioso, ¿viste? Por faccioso me refiero a que se sienten más líderes de una facción que de un país, ¿no? O sea, Milei no parece un líder inclusivo, ¿no? Como lo fueron eventualmente líderes políticos más clásicos, ¿no? Como fueron Alfonsín y Menem, ¿no? Así que es un misterio cómo va a reaccionar, no lo sabemos, ¿no? Él es un tipo que plantea la negociación como un pecado capital de la política. Por supuesto que la ideología extremista de Milei, porque una cosa es ser un liberal capitalista y otra cosa muy diferente es ser un seguidor de Murray Rothbard, ¿no? O sea, que es una cosa mucho más religiosa que política, ¿no? Rodeado de unos tipos que se creen con un carácter pretoriano, ¿no? Que parecen los de tradición, familia y propiedad. Es decir, bueno, tienen consignas muy parecidas, ¿no? En algún caso, exactamente, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, no sé cómo será esa fusión, ¿no? O cuán estará abierto Milei a aceptar conducir un espacio político más plástico, ¿no? Yo creo que, como los Kirchner, él va a procurar liderar un espacio político muy duro, ¿no? Y por esos, viste, los árboles tan duros son los primeros que se caen, ¿no? La rigidez impide la flexibilidad. Valga la obviedad. No digo que se caiga como gobierno, digo que se caiga como proyecto, digamos, sí. ¿No? Como proyecto de político, ¿no? Como construcción política para el futuro, ¿no? Sí. Así que es un misterio. Decim, referías rápidamente, podemos detener un minuto ahora en esa situación. Él lleva adelante un ajuste planteado tal cual lo había prometido. Ese ajuste va dando resultados en términos de bajar la inflación, de haber eliminado por lo menos transitoriamente el déficit, consiguió un acuerdo importante con el fondo, con Estados Unidos, etc. ¿Con eso le alcanza para ganar las elecciones de octubre? Supongo que sí. A ver, yo creo que, y ahora voy a explayarme sobre el tema, Milei está jugando con fuego, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito ese punto, si me permitís. Pero por ahora, de acá a octubre, las encuestas sugieren que el caudal electoral de la Libertad Avanza a nivel nacional sería del orden del 40%. La Unión por la Patria estaba como en términos generales, ¿no? Estoy citando una encuesta de memoria de Fixer, que se llama la consultora, que vi ayer en Buenos Aires. 40, casi 30 Unión por la Patria, 6 el PRO, 12 el radicalismo, 5 la izquierda. Con 40% de los votos, Milei obviamente es una primer gran minoría, que no le va a alcanzar para tener mayorías parlamentarias, por suerte. Le va a alcanzar para ampliar le puede alcanzar para bloquear los vetos. O sea, por ejemplo. Y además tiene la ventaja, no solamente de que la baja de inflación es consistente y eso es central en materia electoral, sino que además no tiene competencia. Es un poco lo de Cristina, digamos, en su momento. Es decir, ¿qué figura hoy rivaliza con la absoluta centralidad, usando las palabras de Pañi, con Javier Milei? Nadie, ¿no? El peronismo se ha vuelto una federación inconexa de partidos provinciales. No encuentro mucha vinculación entre el peronismo cordobés y el peronismo formoseño. No la hay. No la hay. O sea, el peronismo como fenómeno nacional hoy no existe, ¿no? De eso derivaba la idea de la señora Kirchner de presentarse como candidata en el núcleo más recontraduro del peronismo bonaerense, que es la tercera sección electoral. Ya no le daba ni siquiera para la provincia, ¿no es cierto? Por lo tanto, Milei tiene todo. Milei está como Macri en la elección de medio término, digamos, ¿no? Es decir, después de los bolsos de López, ¿no? A ver, la escena se le parece, ¿no? Es decir, Macri tiene un triunfo electoral casi equivalente al de Alfonsín en el 85. Sí. ¿No? No olvidate las manos del presidente, era la consigna de Alfonsín en ese momento. Después del peronismo atravesó una circunstancia bastante más liviana que esta, que fue los bolsos de López en comparación con lo de Cristina Kirchner, ¿no?
No hay que perder de vista que Macri finalmente obtuvo lo que buscaba, que fue un triunfo electoral, y después no supo qué hacer con él, ¿no es cierto? En el caso de Milei yo veo un problema serio para después de las elecciones, que es el tema cambiario, ¿no? Y yo no lo planteo porque sea un devaluacionista, ni mucho menos, porque no lo soy, pero en este estado de cosas, esta política de endeudarse para sostener al tipo de cambio atrasado como ancla antiinflacionaria me parece muy peligrosa, ¿no? Vos hoy tenés una Argentina que tiene exportaciones que no pueden crecer, el campo sigue estando estatizado, con retenciones y tipo de cambio atrasado e impuestos, una estimulación impresionante para importar cosas, dentro de las cuales puede haber bienes de capital o insumos, lo cual está bien, pero finalmente hasta vamos a importar autos. Y la Argentina se ha vuelto un país en dólares. Yo vengo a vivir en Estados Unidos. Es uno de los países más caros de la Tierra. Claro. ¿No? Y eso no... A ver... Esta película la vimos en términos, ya la vimos, en términos cambiarios. La Argentina cara la vimos. Ya la vimos, ¿no? Que electoralmente funciona, el tipo de cambio atrasado o barato, y después hay que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Esta idea, y esto lo planteó, tal vez fue de las cosas más importantes que se dijeron este año en Argentina, porque provino de un tipo muy vinculado con Milei, que es Ricardo Arriazu, ¿no? Sí, esta idea de que la economía argentina tiene que volverse productiva, cosa que yo comparto, en un plazo perentorio, ajustada por el tipo de cambio, me parece una idea complicada, peligrosa, socialmente, un experimento social que hay que ver el resultado, y yo no creo que estén dadas las condiciones de inversión para que la Argentina se transforme tan rápidamente que se ajuste finalmente un tipo de cambio de 1.000 pesos, ¿no? Vamos a decir que los heridos de esta transición, que puede ser muy rápida, o la velocidad de esa transición puede ser un peligro. Sí, claro. Y le puede... Entonces esa transición económica argentina hacia un modelo productivo, digamos, de mayor nivel de productividad. En la que gran parte de la Argentina está de acuerdo. Una sí. buena parte, por lo Eso, menos. Para empezar requiere de consensos, ¿no? Requiere de consensos, requiere de un programa, requiere de un proyecto, digamos, que no está especificado, digamos. A ver, si el proyecto es lo que dice Murray Rothbard, bueno, no jodamos, estamos hablando de lunáticos, ¿entendés? Entonces me parece que a esta idea le falta contextura, le falta potencia, ¿no? Le falta un proyecto de país, ¿no? Y yo creo que están jugando con fuego, efectivamente, ¿no? Con la idea de un tipo de cambio tan bajo, con una Argentina que va a tomar... A ver, que Argentina se vuelva a Irlanda, que es lo que Milei usa como ejemplo, y eso requiere de la Unión Europea de 30 años, ¿no? Sí. Nos quedamos sin tiempo y yo te tengo que liberar. El programa no termina si no te pido que me recomiendes un libro a los oyentes de la radio, a los oyentes de cadena. El que a vos te guste, de literatura, de política, de lo que vos quieras. Bueno, de golf, si querés. No, voy a recomendar varios. Bueno, dale. Bueno. Vamos. Mi libro favorito de la historia se llama... es un libro de Tito Livio, mira vos, ¿no? Tiene algunos años. Sí, que se llama La historia de Roma desde su fundación, ¿no? Que relata la historia de los 7 primeros reyes romanos, ¿no? Que eran básicamente etruscos, ¿no? Y finalmente, cuando Tito Livio termina de escribir ese libro, que ya habían pasado muchos años después de la fundación de Roma, él pone finalmente una lápida, digamos, al futuro romano cuando dice que Roma va a caer. Porque los romanos, dice, no toleran ni sus vicios ni los remedios, ¿no? Es un libro maravilloso. Después te diría La sentencia exacta. Sí. Edgar Allan Poe y Borges completos. Claro. Poe, Borges, Dostoyevsky completos. Y por supuesto la obra cumbre de la historia, que es
la historia de la Segunda Guerra Mundial escrita por Churchill, ¿no? Que ganó el premio de literatura, el Nobel de Literatura. Exactamente, Sí. una obra Monumental. monumental, digamos. Sí. Sí, monumental. Marcelo, el placer de haberte tenido en esta charla. El placer es mío. Te leo todos los sábados, sabelo. Yo utilizaré mejor el tiempo libre. Gracias, Marcelo. Sergio.